Muy bien, hermanos, buscamos en la segunda carta del apóstol Juan. Segunda epístola del apóstol Juan. Muy bien, vamos a leer toda la epístola. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bien, hermanos, como hemos estado meditando, ¿verdad? O iniciamos más bien la semana anterior, unos breves datos con respecto a la epístola, ¿verdad? A considerar. Primeramente, ¿verdad? Es que se estima que fue escrita alrededor del año 90, 95. Y es también, ¿verdad? Por esta lectura que hacemos, aborda unos temas similares a los que Juan, ¿verdad? Ha venido tratando, y ya vimos en la primera carta que él escribió. Recordemos que fue a las iglesias que estaban en Asia Menor. Y en este caso, se cree que fue específicamente a una de esas iglesias a la cual él le dirige la segunda carta. Y el detalle es que en ese tiempo, recordemos, no existía como lo que era hoy, ¿verdad? Hoteles o lugares donde las personas pudieran estar durante el tiempo que llegaban a ciertos lugares. Entonces los cristianos tenían que recibirlos y hospedarlos. Pero el detalle era eso, ¿a quiénes estaban hospedando? Y por eso es que a eso no puede ser. Entonces les va a advertir sobre cuidarse, ¿verdad?, de aquellos. También les insta a permanecer en la verdad, que es algo que enfatiza mucho en la epístola, y que cumplan el mandato del amor. Nuevamente, ¿verdad?, el Señor nos va a hablar con respecto a este fruto del Espíritu, el amor.
Entendemos que es algo que como iglesia entonces necesitamos constantemente ir entonces y evaluarnos. Entonces, la semana anterior lo que vimos primeramente fue el apóstol Juan al dirigirle sus cartas, él como el anciano. Habíamos visto como ese que tiene autoridad concedida por Dios hacia las iglesias y que también como aquel que se preocupa por su rebaño, les está escribiendo para que ellos estén alertas. Y también les insta y los alienta a perseverar en la verdad y en el amor. Como vimos, les recuerda que ellos fueron elegidos por la gracia de Dios para ser su pueblo. Y que todos aquellos entonces que están en la verdad van a amar también al pueblo de Dios. Pero este amor se va a basar en la verdad. Primeramente nosotros confesamos la verdad bíblica. Y todo aquel que confiesa junto con nosotros esta verdad, que Juan la va a ir detallando, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos entonces a amar unos a otros, porque estamos en la verdad. No se basa en un amor de puro sentimentalismo, ¿verdad? O un amor porque alguno tiene afinidad a las cosas que a mí me gustan también. Entonces por eso puedo llegar a expresarle aceptación o amor a esa persona, no, sino a aquellos que han también creído en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy nos tiene aquí a todos unidos, la obra perfecta de Cristo. Él nos ha elegido, y también como hoy vamos a ver en la tarde, nos ha llamado, nos ha unido a su iglesia. Y aquí es donde el Señor entonces desea que nosotros manifestemos ese amor, basado en la verdad. Muy bien. Ahora vamos a meditar en el día de hoy en el versículo 4. Vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver el regocijo del apóstol Juan. Bien, Juan nos va a hablar sobre los que andan en la verdad y los que viven conforme al mandamiento del Padre. Muy bien, entonces el primer punto es el regocijo de Juan. Versículo 4 dice: mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces el apóstol Juan había recibido información, ¿verdad?, con respecto a estos hermanos de la iglesia. No sabemos, ¿verdad?, si fue que él ya la había visitado, la iglesia, o que, como en algunas epístolas de Pablo, ¿verdad?, algunos hermanos le informaron. Recordemos a Pablo, ¿verdad?, le informan sobre situaciones que estaban pasando en la iglesia. Aquellos que realmente tenían un interés en que se resolvieran algunos problemas de cada iglesia, por ejemplo, la iglesia en Corinto. Entonces aquí también el apóstol Juan se entera y se va a alegrar por lo que él está escuchando acerca de la iglesia, de lo que está pasando. Entonces él tiene esta información acerca de algunos hermanos en la fe que realmente andan en la verdad. Eso es lo que él va ahora a enfatizar. Entonces, ya sea que lo haya visitado en algún momento o que le hayan dado esta información. Pero el punto importante era este: saber que había varios hermanos de esta iglesia que andaban y perseveraban en la verdad. Entonces, recordemos que en la primera carta, ¿cuál fue el problema con el que Juan tuvo que lidiar? Que habían algunos que decían, ¿verdad?, que estaban en la verdad, pero después Juan dice, pero salieron, porque ellos realmente no eran de los nuestros. Más bien eso trajo aflicción y confusión a la iglesia, de saber que habían en medio de ellos algunos que por un tiempo decían sí ser creyentes, pero luego negaron las verdades que Juan les había expuesto. Pero ahora aquí él más bien vamos a ver que tiene esa alegría, porque está viendo que la labor que ellos que él, ¿verdad?, en este caso había realizado en medio de estas iglesias, era evidente en algunos de los hermanos. Entonces eso trae alegría a Juan. Entonces, en la primera carta se manifestó entonces que algunos se estaban engañando, ¿verdad?, no estaban en la verdad, negaron luego a Cristo, se dedicaron a vivir en inmoralidades, desobedeciendo la ley del Señor y despreciando la iglesia de Cristo. Como vimos, eso fue lo que Juan muchas veces en la carta enfatiza. Estos ahora niegan la doctrina de Cristo, niegan que el Hijo de Dios haya venido en carne y que Él sea Dios mismo. Y estos ahora desprecian la ley del Señor que tantas veces les fue predicada, ¿verdad? Ahora la niegan. Y no solo eso, ahora no aman la iglesia del Señor. Pero ahora aquí Juan en esto está viendo en esta iglesia algo diferente.
¿verdad? Es lo que ahora trae gozo a su vida. Que esa palabra, mucho me regocijé, da el sentido de estar muy gozoso, de que está muy alegre, al darse cuenta de lo que entonces estaba ocurriendo en varios de los hermanos de esta iglesia. Y también, hermanos, nosotros al leer algunas cartas del apóstol Pablo, también vemos al hermano Pablo que expresa lo mismo, el gozo de saber cómo están las iglesias donde había realizado la labor. Por ejemplo, la carta que él envía a Filemón, en el versículo 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Dice: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Y cómo los confortaba Filemón? En el versículo 5 de su carta dice: por la fe y el amor que tenía en el Señor Jesús. Entonces Pablo también se gozaba de ver la obra que estaba ocurriendo en la vida de ese hombre. Tenía gran gozo porque estaba en la fe y en el amor del Señor Jesús. Y era motivo de alegría para el apóstol. También en la carta que Pablo envía a los filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 2 dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo, dice, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿cómo Pablo dice que se completaba el gozo de él con esta iglesia? Dice: al saber que ellos estaban unánimes, sintiendo una misma cosa, que estaban en la verdad. Y en el capítulo 1 y en el versículo 3 al versículo 5 es donde Pablo les dice que era por causa del evangelio. Al estar ellos en el evangelio, estaban entonces unánimes, perseverando en la verdad. ¿Y esto qué le producía al apóstol? Gozo. Dice: mi gozo está siendo completado. ¿Por qué? Porque veo que ustedes están entonces andando en esa verdad, en el evangelio. Y a la iglesia en Colosas, en el capítulo 1 y en el versículo 12 y 13 les dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Pablo le está diciendo a ellos que Dios los había rescatado y que ahora vivían como actos para el reino de Dios, o sea, una vida transformada. Y cuando el apóstol Pablo, los está viendo en esa forma de vivir, dice: ahora doy con gozo gracias al Padre, porque veo que Él los ha hecho aptos a ustedes para el reino de Dios. Sabemos que no es por obras, pero es el resultado de cuando llegó el evangelio, fueron transformados y ahora viven como dignos del evangelio. Y eso que hacía en el apóstol, al ver ese fruto, daba gozo. Había una satisfacción por la obra que Dios estaba haciendo en las iglesias. Y ahora entonces, como vemos, el apóstol Juan es lo mismo. Hace hincapié en aquellas cosas en las cuales varios hermanos andaban, mostrando entonces que de esa manera ellos podían decir que estaban en la verdad, que pertenecían a la iglesia, la elegida. Que como vemos en el versículo 2 dice que esa verdad va a estar siempre en vosotros. Y al estar en vosotros, ¿qué va a ocurrir? Esa verdad va a dar fruto. Si están en la verdad, dice, estará en nosotros, va a dar fruto, va a ser evidente. Y por eso entonces el apóstol Juan podía ver a la iglesia y decía: ellos andan en lo que les he enseñado, están viviendo conforme a esto. ¿Y qué producía en el anciano? Esa alegría. Entonces tanto Juan como vimos el caso del apóstol Pablo tienen este regocijo porque ve las actitudes correctas y por las evidencias de aquellos hermanos que estaban perseverando en la verdad. Pero aún así, ¿qué debemos recordar? Que en cada una de esas epístolas que escribe Pablo y en esta que escribe Juan, es cierto, hay un gozo por ver el fruto, pero en cada epístola se va a abordar un tema en el cual estaban viendo que no se estaban conduciendo bien. Entonces, sí se enfatizaba la obra de Dios, que era evidente, cómo estaban cambiando, siendo aptos para el reino, pero a la misma vez el apóstol Pablo les va a decir: pero hay algunas situaciones que se deben, ¿verdad?, corregir. Y aquí el apóstol Juan también, él se regocija a ver cómo andan en la verdad, pero les va a exhortar
¿verdad?, que deben cuidarse en algunos temas. Entonces, ahora, ¿cómo eso nosotros podemos aplicarlo aquí a la iglesia donde el Señor nos ha colocado? Entonces, primero debemos saber o tener esa actitud o examinarnos si tenemos esa actitud del apóstol Juan. Porque Juan, entonces, al saber sobre la iglesia, vemos que él podía elogiar y alegrarse por lo que estaba ocurriendo en la iglesia. ¿Cierto? Como les digo, luego va a abordar algunos temas a la luz de la verdad que se deben corregir, pero el apóstol podía realmente tener ese fruto del espíritu del gozo y de regocijarse por la vida de la iglesia, por la vida de los hermanos. Cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a los que eran los miembros de estas congregaciones. Somos nosotros, o es usted más bien, de aquellos que al ver a la iglesia del Señor, que se describe como la novia del Cordero, la esposa del Cordero, que forman parte de esta iglesia local, ¿puede usted regocijarse hoy o únicamente sería de aquellos que pueden señalar las cosas malas? Ver aquellas situaciones en las cuales aún la iglesia está fallando, está siendo aún transformada, pero únicamente enfatizar lo malo y resaltar solamente eso. O por otro lado, ¿puede usted realmente gozarse de lo que Dios está haciendo en la iglesia? De lo que Dios está haciendo en medio nuestro. ¿Puede usted, al ver en este tiempo que el Señor nos ha, hablando de esta iglesia local, que el Señor nos ha permitido estar aquí en San José, regocijarse de ver la obra del Señor? ¿Realmente está esa actitud en nosotros? Como les digo, el apóstol Juan va a hablar de las cosas que debían cuidarse. Y nosotros aquí no estamos omitiendo ni decimos que seamos una iglesia perfecta, que no tenga cosas que deben ser corregidas a la luz de la palabra. Pero sí debemos reconocer la obra del Señor en medio nuestro y regocijarnos, como el apóstol lo hace con esta iglesia. Tenemos nuestras falencias y áreas por las cuales debemos orar al Señor, para que Él, por medio de su palabra, nos santifique y nos corrija, nos conceda arrepentimiento y podamos crecer en el temor al Señor. Pero sin embargo, debemos realmente gozarnos en lo que Dios hoy, por su gracia, nos permite ver que está ocurriendo aquí en la iglesia. Hay hermanos que al ser expuestos a la palabra del Señor, vemos cómo están creciendo en piedad. Y eso, hermanos, da un gozo hacia los ancianos y en medio de la iglesia también, hermanos, que pueden notar a otros hermanos que van creciendo en su vida de santidad, en su vida de comunión con el Señor. Hermanos que están venciendo al pecado y que están llevando vidas más consagradas al Señor. Eso debe traer gozo a nosotros. Al ver cómo hermanos más se involucran en la labor de llevar y compartir el Evangelio. Gracias al Señor por los espacios que tenemos y por las personas, hermanos, en medio nuestro también, que el Señor les concede tener ese anhelo. Y hermanos que se involucran orando por medio de eso. Tal vez no pueden ir, pero están orando. También damos gracias al Señor y nos gozamos de ver cómo las reuniones de oración están viniendo más personas. Eso debe regocijarnos. Porque tristemente en cuántas congregaciones la reunión de oración ha sido quitada de la agenda, del horario, porque ya las personas no llegan a orar. Pero si hoy el Señor nos concede ver eso, eso es motivo de gozo para nosotros. Y recordemos, todo esto es por medio de la gracia del Señor y por la verdad. Si estamos en la verdad, esto es lo que va a ocurrir. Hermanos también que son constantes en sus adoraciones en familia. Vemos también cómo el Señor añade más personas a la membresía. Escuchamos entonces testimonios de conversión, de que el Señor sigue salvando. Y esto, hermanos, debe producir ese gozo. Cada vez que escuchamos, van a solicitar membresía, van a dar el testimonio. Debemos decir, otros que Dios salvó del poder del pecado y que hoy los une y pueden dar testimonio público de que han creído en Cristo y que Él les ha salvado. Por las puertas que el Señor nos abre, para predicar el Evangelio, por ejemplo, con los hermanos que vienen de Estados Unidos,
que buscaron a esta iglesia y sabemos que ha sido por la gracia del Señor, que vienen a buscarnos. Eso debe dar gozo. Por el proyecto ahora que se está trabajando para tener una radio en línea, por los estudios bíblicos, por la plantación de la iglesia que se está realizando en Zapote. Todas estas son cosas que puede usted ver en medio de la iglesia y que al verlas entonces dice, mucho me regocijo de lo que está ocurriendo en esta iglesia, ¿verdad? Y no ser entonces de aquellos que pueden ver en lo que estamos fallando, que como les digo, sí, hay cosas que se deben a la luz de la palabra corregir, y el apóstol Pablo lo aborda en sus cartas cuando les escribe a las iglesias, y Juan también lo va a tratar. Pero debemos tener realmente esa actitud correcta, y en eso que fallamos, vamos a orar por eso. Vamos a estar juntos para que el Señor nos corrija y alentarnos juntos. Pero también eso como de manera general, pero de manera individual, de manera más personal. ¿Siente usted realmente gozo al ver que Dios levanta en medio nuestro otros hombres que predican la palabra? ¿Siente usted gozo al ver otras mujeres que pueden reflejar ese rol que Dios les ha establecido en su palabra, ese rol como esposas, como madre? ¿Y se goza usted de ver cómo esas hermanas crecen en piedad, obedeciendo al Señor? Debemos rogar al Señor para que Él nos quite toda envidia, porque esto puede destruirnos más bien, sino más bien que el Señor nos lleve a ser agradecidos por lo que Él hace en medio de nosotros, ya sea en mi persona, porque también usted puede examinarse y decir, Dios ha estado haciendo una obra en mí, y eso debe entonces también traerle gozo, porque es por la verdad que es predicada, y porque el Espíritu Santo obra en su corazón, entonces aplicando esas verdades. Entonces usted debe tener gozo. También, si usted hoy ora más que antes, pero enfatizando más bien que ahora usted tiene más gozo en orar, también eso es motivo de agradecer al Señor. Si hoy usted aprecia más el estar en la lectura de la palabra, meditando en ella, pues también tiene ahora la oportunidad de memorizarla más, entonces también eso debe ser gozo para usted. Y si esto está ocurriendo en otros hermanos y es evidente, también tiene que ser gozo para nosotros. Entonces, así como el apóstol Juan lo enfatiza para esta iglesia, debemos rogar al Señor, Señor, concédenos ver realmente estas cosas y no únicamente estar señalando las cosas que sí están ocurriendo, que pueden ser, que son incorrectas, pero que sabemos que con tu palabra las vamos a corregir. Qué gozo da, hermanos, tal vez algunos de ustedes puedan dar testimonio de eso, de que tal vez en algún momento usted compartió con algunos hermanos y después pasó mucho tiempo sin que usted los viera. Y a los años, cuando se los vuelve a topar, están perseverando en la fe. Siguen caminando en el Señor. Y eso trae gozo. Porque uno dice, wow, Dios ha guardado a este hermano. O personas que tal vez usted en el pasado conoció, ya sea en su trabajo, en el estudio o en el barrio, que no eran creyentes. Y que después usted se vuelve a encontrar con ellos y les dicen, soy cristiano. Que ahora están caminando con el Señor. Ahí vemos la obra del Señor, y eso que produce en nosotros debe producir un gozo, ¿verdad? Así como entonces en medio de la iglesia podemos ver de hermanos que pasan los años y siguen perseverando y siguen llevando una vida de testimonio por estar en la verdad. Pues eso trae satisfacción. ¿Por qué? Porque entendemos que esta palabra realmente es viva, es eficaz, transforma las vidas y nos santifica durante todo el tiempo que el Señor nos vaya a tener aquí. Entonces eso trae realmente esa felicidad, ese gozo, como el apóstol Juan se lo expresaba a esta iglesia. También recuerdo el caso de un hermano aquí en medio nuestro, porque también esa es otra bendición que el Señor nos concede. Momentos en los cuales hemos podido tal vez compartir la palabra con alguien. Tal vez vemos que la persona en ese momento, ¿verdad?, no estaba anuente, y se nos dan varias oportunidades para compartirle el Evangelio, y tal vez vemos que no hay fruto, pero pasar del tiempo vemos que Dios hace algo en la vida de esa persona. Y aquí, por ejemplo, un hermano nos contaba una vez cómo en un tiempo a él y a otras personas los reunían a predicarles el Evangelio, pero esta persona aparte de verdad predicarles la palabra, les regalaba un poco de alimento, de comida. Entonces tenían que primero escuchar el mensaje y después les daban
la comida. Entonces, en ese momento, ¿verdad? No eran, estaban más que todo por lo del refrigerio. Pero al pasar el tiempo, Dios salva a este hermano que está en medio nuestro y llega, y esta señora que le compartía la palabra, llega a darse cuenta, y eso trajo felicidad a ella, ¿verdad? Ver que esa palabra dio fruto a su tiempo para vida eterna. Entonces aquí, hermanos, en medio nuestro, la palabra que es predicada, como les digo, nosotros sabemos que es el poder de Dios cuando se predica el Evangelio para salvar. Y sabemos que si no es hoy, Dios a su tiempo va a dar ese fruto. Y cuando lo veamos, personas que pueden estar con mucho tiempo de venir a la iglesia, venir y ser expuestos, pero vemos que sus vidas siguen igual, no están siendo consagrados al Señor o creciendo en el temor del Señor, pero eventualmente llegan por la soberanía del Señor esa obra del Espíritu Santo y le muestra su condición y le hace ir a Cristo. Y vemos entonces que la persona ahora sí empieza a caminar en el temor del Señor. Entonces ahí es donde debe venir esa satisfacción en nosotros, ese gozo de ver cómo el Señor respalda su palabra y salva a personas. O aquellos que puedan estar en un estado espiritual tal vez descuidado, en un adormecimiento, ¿verdad? Siendo apáticos a las cosas del Señor, pero que eventualmente Dios aviva esas vidas, los despierta y les hace ahora sí caminar en el temor del Señor, totalmente consagrados a Él. Eso entonces también a nosotros nos produce gozo y oramos porque eso ocurra en todos nosotros aquí. Pero como les digo también, entonces eventualmente hay situaciones que se abordan de acuerdo a la palabra y se tratan con la verdad de la Escritura. Recordemos Proverbios 16:6 nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Que eso debe ocurrir en medio de las iglesias. Cuando hay pecado, vamos a la verdad en amor, buscando que se corrija lo que está mal. Que Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama. Si amamos a la iglesia del Señor, nos regocijamos en lo que vemos y amamos para que el Señor, por su verdad, corrija el error. Muy bien, ese era el primer punto, el regocijo de Juan. Ahora el segundo punto es los que andan en la verdad. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, recordemos, Juan le está hablando a esta iglesia, ¿verdad? Con la cual él tenía comunión y tenía información de lo que estaba ocurriendo. Entonces el hermano se alegra, así dice, porque dice, he hallado a algunos de tus hijos. O sea, sabemos entonces de tus miembros. He hallado a algunos de los miembros que andan en la verdad. Y eso le producía entonces, como hemos visto, el gozo. Ahora, realmente lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como miembros y parte del cuerpo de Cristo, es que todos andemos en la verdad, ¿verdad? Que ninguno se quede rezagado, que todos estemos andando en la verdad de Cristo. Quiero que leamos Proverbios 4, en el versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Muy bien, esa es la verdad que nosotros, ¿verdad?, creemos que lo que la palabra hace. Juan reconocía entonces que en medio de la iglesia sí había un grupo que vivía la verdad. Y Juan podemos decir que de esos era, cuando él escribe, mucho me regocijé, está pensando en ellos. Y podía tal vez señalarlos por nombre.
Mucho me regocijé de que hay varios de ellos andando en la verdad. Esa verdad que Juan les había expuesto cuando llegó el Evangelio a estas iglesias, y que ellos creyeron fielmente y apartaron su vida de las cosas que ahora el Evangelio les mostraba que eran pecaminosas, y estaban enfocados y examinando sus vidas a esa verdad y caminando en esa verdad. Como hemos visto, Juan les había expuesto la doctrina de Cristo, realmente, ¿quién es Él? Y ellos estaban entonces en esa verdad. Les había hablado acerca de la ley del Señor, de los mandatos del Señor, y ellos ahora ya no los veían como una carga pesada, sino que ahora sí obedecían con gozo. Y estaban amando a la iglesia. Vamos a decir que esas eran las verdades que Juan les había expuesto por el contexto, y que los veía caminando a ellos en esto. Obedeciendo los mandatos, amando a la iglesia, pero entonces lo triste que era que no todos estaban viviendo así. Eran algunos, pero que a la misma vez le producía este gozo a él, que estaban practicando la verdad, podríamos decir. Aquí dice un hermano, la verdad parece entonces asemejarse a un sendero en el cual andamos, un camino por el cual vamos, seguimos una carrera y de la cual no debemos desviarnos. Tenemos que seguir esta verdad hasta el final, hasta que lleguemos a la patria celestial, como lo dice la palabra. Pero mientras vamos en este sendero, ¿qué debemos cuidarnos? No desviarnos de esta verdad, andar practicando la verdad. Un hermano le expone así: esta expresión comunica la idea de un creyente que confiesa la verdad de la palabra de Dios, que vive en armonía con dicha palabra. Aquel que escucha el Evangelio en medio nuestro predicado y que lo confiesa y cree en este Evangelio, dice este hermano, entonces es que está viviendo su vida, la lleva en armonía con lo que está confesando, con lo que dice que es la verdad del Evangelio. Entonces Juan ve, sí, él vive de acuerdo a esa verdad, se ve que es así en su vida. Recordemos el pasaje conocido de Isaías 29:13, que dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero aquí estaba el reclamo: pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso era entonces lo que podía estar ocurriendo en esta iglesia. Habían unos que sí decían, ¿verdad?, creer esa verdad, pero lo que vivían no era en armonía. Negaban con sus hechos lo que decían creer. Y ahí es donde entonces podemos decir que era lo que Juan estaba enfatizando: no andan conforme a la verdad. Esa palabra que les era predicada y que podemos entonces nosotros aplicarla de esa manera, el mensaje que oímos constantemente y que sí, pienso que todos aquí decimos sí, creemos en esto. Realmente en nuestra vida diaria se refleja esa verdad. Podemos decir que sí, estamos andando, caminando en ese sendero sin desviarnos de esa verdad, o simplemente como muchas veces se enfatiza, es solamente algo que lo aparentamos aquí, y que realmente delante de Dios Él nos conoce y sabe cuál es la intención de nuestro corazón, sabe que realmente si lo que estamos confesando sí lo creemos y sí ha transformado nuestras vidas, y hay ese temor por vivir esa verdad. O realmente es solo porque necesito quedarle bien a alguien, a mi padre, a mi mamá o a los que me han invitado a venir. Estoy solo por eso, pero no estoy realmente viviendo esa verdad. Porque aquel que ha confesado a Cristo realmente por el poder del Espíritu sí es transformado. Y sí hay una vida renovada. Y como leíamos en Colosenses, es apta ahora para el reino de los cielos, por los frutos de salvación que se ha producido en esa vida que ha creído. El Salmo 1 nos enseña esta misma verdad, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No hay nada oculto delante del Señor. Él sabe si nosotros estamos caminando con su temor, creyendo en Cristo, al estar unido a Él, siendo justos. Pero aquellos que caminan en Él, dice, más la senda de los malos.
tendrá un fin que será terrible. Por eso usted tiene que examinarse hoy. Si realmente lo que usted escucha aquí predicado cada domingo cuando viene y se expone al Evangelio es una verdad que usted vive, que usted cree y que da su vida por esa verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Si es así, hermano, entonces es donde hay regocijo. Por parte de aquellos que predicamos la palabra podemos ver, sí, cómo este hermano Dios está concediéndole tener cada vez un mayor anhelo de su palabra y que esa palabra le transforme más. Y sí, en medio nuestro hay hermanos que por la gracia del Señor están viviendo así. Están realmente siendo acordes con lo que creen, con lo que dicen creer. Y ahí es donde nos regocijamos. Y sé que muchos de ustedes aquí lo pueden ver y podemos meditar en algunos. Pero también, hermano, examínense usted personalmente. Si usted es de esos que sí está caminando en la verdad. Usted puede preguntarse, ¿creo realmente en Cristo? ¿Obedezco sus mandamientos? ¿Y amo la iglesia del Señor? Y el tercer punto es conforme al mandamiento del Padre. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, y dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora, eso es importante enfatizar, porque usted no va a andar en la verdad si usted obedece lo que son mis pensamientos, o si obedece los pensamientos o ideas del pastor Alexander. No, es conforme a lo que es la verdad de la palabra del Señor. Eso es lo que debe ser el parámetro para todos nosotros. Si estamos andando conforme a lo que el Padre nos ha revelado en su palabra. Obviamente que el Señor nos concede venir y exponer la enseñanza de la Escritura y nosotros evaluar, esa es la verdad, así es como debo, por la obra del Espíritu Santo, vivir conforme a esa enseñanza que veo en la palabra. Y vemos que esto es lo que el Señor Jesús había enseñado en su oración, en Juan 17, cuando ora por los discípulos, dice así, Juan 17, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, dice, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Los discípulos entonces creían y andaban según el mandamiento del Padre. Eso es lo que Jesús estaba pidiendo en esta oración, y daba gracias al Padre por esto. Creían en Él como el Hijo de Dios. Y luego los discípulos vivieron y dieron su vida por esas enseñanzas. Y ahora es lo que Juan les dice a los hermanos también. Lo mismo que nosotros recibimos del Hijo, que eran las palabras del Padre, son las mismas palabras que les damos a ustedes. Y que ustedes entonces deben vivir conforme al mandamiento del Padre. Un hermano le expresa así, ahora bien, como es motivo de gozo y alegría para los padres piadosos, cuando sus hijos caminan por los caminos de la fe, la verdad y la santidad, dice, así también lo es para aquellos que predican el Evangelio. Entonces sí, Juan podía ver a la iglesia, ¿verdad?, como sus hijos, podríamos decir, espirituales, aquellos que Dios le había concedido pastorear sus ovejas. Y veía, sí, mis hijos que Dios me ha concedido andan conforme al mandamiento del Padre. Y así es como aquellos que tienen hijos. Cuando su hijo le obedece y anda conforme a lo que usted le ha enseñado, eso en usted, ¿verdad?, hay una satisfacción. Que usted sabe, mi hijo, él hace lo que yo le digo. Me obedece y aunque no esté, él va a obedecer siempre. Porque tiene presente lo que le he instruido. Ahora, el Hijo de Dios, exactamente así es como debe conducirse. Y eso es lo que Juan entonces está enfatizando. Andan conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Da alegría cuando podemos ver el fruto en la vida de muchos, que aquí, al ser expuestos a la enseñanza de la verdad, de la palabra del Señor, esto produce cambios. Y observamos entonces cómo los hermanos andan, viven y permanecen en la verdad. Dios, dice un hermano, Dios no ha revelado su verdad de tal manera que nos deje en libertad para creer o no creer en ella. Como que sea algo opcional la verdad del Padre. Como que quede a nuestro placer para obedecerla o desobedecerla. La revelación de la verdad del Padre y del Hijo, dice, lleva consigo esta responsabilidad. Y cuanto más clara la revelación, entonces mayor la responsabilidad de creerla y obedecerla. Entonces, hermanos, cuando aquí muchas veces hay situaciones y debemos aplicarlo en nuestras vidas, que no sabemos cómo
cómo lidiar con ellas en muchos escenarios. Cuando la palabra es expuesta, nosotros sabemos, ella es la que nos da luz y la que nos dicta cómo debemos andar. Y en espacios también, cuando se da la oportunidad de aconsejar a alguien en alguna situación y se expone el mandamiento del Padre, ¿qué es lo que esperamos y por lo cual oramos? Que esa palabra realmente la persona la viva y ande conforme a ese mandamiento. Eso, ¿verdad? Es la oración nuestra de los ancianos y debe ser la oración de la iglesia. Pero tristemente, ¿qué es lo que vemos? La gente escucha la palabra, atiende en el momento, pero sale y vive contrario al mandamiento. Y esto debe ser una señal de alerta para cada uno de nosotros. Si realmente lo que escuchamos me lleva a vivir conforme a ese mandamiento. Porque lo contrario entonces puede ser que usted se esté engañando y que no haya conocido al Hijo de Dios y que esté despreciando su palabra, esté despreciando sus mandamientos. Y esto traerá consecuencias a su vida. Pero si hoy usted vive así, hermano, debe regocijarse. Es lo como Juan empezó. Debe alegrarse, porque sí, Dios está haciendo una obra en usted y está haciendo una obra en medio nuestro. Para concluir, quiero leer lo que dice Juan 8:56. Cuando Jesús está hablando con los judíos, les dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces el apóstol Juan, como hemos visto, se gozó o se alegraba en ver a los hermanos perseverando en los mandamientos del Padre. Pero para que esto ocurriera, que perseveraran, primero ellos, por la gracia de Dios, vieron al Hijo de Dios. Vieron a Jesús el Cristo por la fe. Y le conocieron y creyeron en Él de la misma manera. Entonces, Abraham, el padre de la fe, vio la promesa del Mesías muchos siglos antes, pero se gozó en esa promesa y creyó, y recibió la vida eterna. Entonces la pregunta para usted, amigo, en esta mañana también es: ¿ha visto usted al Hijo de Dios para que usted ande en sus mandamientos? ¿Ha conocido al Hijo de Dios y se ha gozado en conocerlo? Solo Jesucristo puede salvarle de sus pecados. Él cumplió lo que demanda la ley del Señor, y Él redimió a su pueblo de la maldición de la ley. Y hoy los que realmente creen en Él viven según sus mandamientos. Si aún usted no ha confiado únicamente en Él para su salvación, la invitación es que corra hoy a Cristo, porque Él es poderoso para salvarle. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos.